és començar, sí, això no ho he dit, perdoneu, si ningú té inconvenient, gravarem la sessió i la penjarem a la pàgina de l'agendarural.cat. El que intentem avui és començar una qüestió que continuarà al setembre, que és que, paral·lelament al procés de l'agenda, tothom és conscient o tothom sap que tant a l'estat espanyol com a nivell europeu s'estan movent tot d'iniciatives paral·leles. L'agenda haurà d'entrar en funcionament per la via parlamentària a nivell normatiu, per la via d'elecció de govern a nivell de pla de mandat o pla de govern i per la via de la societat civil a partir d'incorporar-nos tots a aquelles accions que prioritzem. I per tant, el que comencem avui és això, píldoles informatives perquè tinguem eines, coneguem eines que s'estan esdevenint en aquests moments a nivell estat espanyol, a diferents regions de les comunitats autònomes. Al setembre intentarem també fer venir altres experiències europees, des de l'experiència francesa o la bretona o l'irlandesa, i així anar omplint el calaix d'experiència de cara a que l'execució de l'agenda de Catalunya transposem allò que ens sembli més interessant. No m'enrotllo més, el que us demanava és el micro tancat. Si teniu preguntes pel ponent del moment, les que les passeu per la via del xat. Un cop tanqui el ponent els 30 minuts de ponència, obrirem 10 minuts de respostes a les preguntes i passaríem al següent ponent. A partir de aquí, agradecer a los tres ponentes las facilidades y el querer venir a explicarnos y a compartir su experiencia. Son tres personas más que experimentadas y en su ámbito históricos de los territorios del Estado y que están desarrollando diferentes iniciativas que tienen su interés para ver si, o totalmente o parcialmente, pudiesen transportarse a la implementación de la Agenda Rural de Cataluña. Sin más, dejo la palabra a Jesús Ortega, que nos va a explicar la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha. Jesús es el presidente de la Red de Castilla-La Mancha de Desarrollo Rural y ellos han optado por promocionar y promover las transcripciones de esta ley y la puesta en práctica que nos ha comentado Jesús entre el funcionamiento el 1 de junio. Sin más, gracias Jesús, te cedo la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecer a Arca y a Albert la invitación a esta jornada vuestra, que lamento no poder hablar en catalán, como sabéis, practico castellano, por eso disculparme. Quiero empezar con esta ley que entra en vigor, como dice Albert, el día 1 de junio del año 2021. Esto parte del año 2018. El 13 de diciembre de 2018 celebramos en una ciudad de Guadalajara, de la provincia de Guadalajara, en Sigüenza, un foro de desarrollo rural, Pueblos con Futuro, que hacemos los grupos de la provincia de Guadalajara junto con la comunidad autónoma. Allí participaron 560 personas y de ahí sacamos, después de un largo día de mesas de trabajo, sacamos unas conclusiones que sería lo que nosotros llamamos el manifiesto de Sigüenza. Ese manifiesto de Sigüenza que llevaba 10 puntos. Siempre hemos ido a plantear desde grupos de la región, a plantear cosas concretas que qué es lo que creíamos que necesitábamos en el medio rural. Y en ese manifiesto pues, se habla desde los servicios básicos a la población, educación, sanidad, transporte y sobre todo un tema muy importante que es el tema fiscal de cara a las propias empresas y a los propios ciudadanos que residen en el medio rural. Ese manifiesto durante 2 años seguimos haciendo, además de lo que se aprobó aquel día y se firmó y se entregó al presidente regional de Castilla-La Mancha, que estuvo en el acto de clausura. A lo largo de los 2 años siguientes seguimos pidiendo apoyos desde colegios de veterinarios, de médicos, farmacéuticos, arquitectos, todas las instituciones que podíamos ir solicitándoles que se adhirieran a nuestro manifiesto de Sigüenza. En el año 2020, el 28 de febrero, el Gobierno Regional de Castilla-La Mancha hace un documento que se hace en Brihuega, que es una iniciativa para poner en marcha una ley contra la despoblación en Castilla-La Mancha. A partir de ahí llegó a los 14 días lo que todos sabéis, el COVID, el estado de alarma. Y bueno, no nos obligó a paralizarnos, sino al revés. Yo creo que nos sirvió para que en esa época de pandemia en la que estábamos todos encerrados, por videoconferencias trabajábamos mucho más que presencialmente, como todos sabéis. Y al final se ha ido trabajando con
creando una comisión contra la despoblación en las propias Cortes, donde han pasado más de 80 instituciones por esa comisión. Y al final acabó todo en el mes de mayo de este año, en las propias Cortes de Castilla-La Mancha, a propuesta del gobierno regional, por unanimidad de todos los grupos políticos. Por primera vez, creemos que ha sido casi la historia de Castilla-La Mancha, aprobar una ley contra la despoblación con unas medidas económicas y fiscales y sociales que creemos que es un privilegio para Castilla-La Mancha, y yo creo que es una iniciativa para que el resto de España, de comunidades autónomas, partan de esa ley y que al final seamos capaces de aplicarla en todo el territorio nacional. Castilla-La Mancha, para los que no conozcáis, el 75% de nuestros municipios, de los 919, estamos en zonas escasamente despobladas o pobladas. La propia ley que hace el gobierno regional considera de extrema despoblación a los menos de municipios, a los menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, y luego dentro de la propia zona escasamente poblada, los de intensa despoblación, que está entre los 8 y los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. El resto lo considera en riesgo de despoblación, que son de 12 a 20, de 20 a 50 los de zonas intermedias y luego las zonas periurbanas. Dentro de las zonas escasamente pobladas, el 75% de nuestros municipios de Castilla-La Mancha, 75% de los 919, están en zonas escasamente pobladas. Quiere decir que los habitantes que residen en nuestro medio rural están en municipios menores de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Dentro de esas 5 provincias que constituye Castilla-La Mancha, hay unas, como puede ser Albacete, con un 64% de esos municipios, Ciudad Real un 72%, pero Cuenca tiene el 100% de sus municipios en zonas escasamente pobladas. Guadalajara un 93%, Guadalajara tiene el corredor de Henares, como muchos conoceréis, lindando a Madrid capital, a la provincia de Madrid, que es el corredor de Guadalajara a Azuqueca. Eso supone el 5% del territorio de Guadalajara, y eso afecta que el 7% sea en municipios con más población y el resto están en el 10% en zonas escasamente pobladas. Y la única que está un poco más distante de todas las demás es Toledo, cuyo tiene el 28% de esos municipios escasamente poblados. Por lo tanto, un porcentaje muy importante de ciudadanos que residen en el medio rural tienen unas condiciones de servicios más alejados, cuando se plantea la propia ley, de servicios, de condiciones económicas, de ayuda al emprendimiento. Y al final, ¿qué se hace con la ley? Después de oír a todos, yo creo que a muchas instituciones, a muchas organizaciones, a lo largo y ancho de esa comisión que se creó en las Cortes de Castilla-La Mancha contra la despoblación, frente a la despoblación. Al final se ha hecho una ley donde desde el día 1 de junio entra en vigor, donde hay medidas fiscales. Por ejemplo, en los municipios escasamente poblados, que lo que se marcan son zonas, áreas de municipios, donde se llega hasta el 25% de bonificación en el IRPF de la renta del impuesto autonómico. En el impuesto de transmisión y sucesiones puede llegar hasta el 95% de diferencia de un municipio, de una ciudad a un municipio de los que son escasamente poblados. Todos van en función del número de habitantes, como digo, que se marcan. Si están menos de 8, menos de 12,5, menos de 20 o menos de 50. Empezamos con 25 en el tema de fiscal y podemos acabar en un 10%. Se garantiza la educación escolar, el colegio, en un municipio que tenga más de 4 alumnos en edad escolar. Se garantiza un colegio. Se garantiza un transporte a demanda por parte del propio gobierno regional. Se ayuda al alquiler de viviendas, a la reforma de las viviendas, a la adquisición de la vivienda en el medio rural, menores de 5.000 habitantes, hasta el 15% de desgravación todos los años en tu impuesto, en tu declaración de la renta. Se garantizan todos los servicios sanitarios y todos los servicios sociales siempre en un radio cuya distancia no pueda ser superior al municipio donde residas tiene que ser de menos de 30 minutos. Serían 30 kilómetros aproximadamente la distancia que sería la máxima en lo que serían los cabeceras. Con esto que hace la ley, potencia las comarcas, las cabeceras de comarca, intenta garantizar todos los servicios, todos, desde los educativos, como puede ser guarderías, en municipios pequeños. Pensar que nuestros municipios de
de Castilla-La Mancha, por ejemplo, la provincia de Guadalajara, del 93% que os he dicho de municipios que residen en el medio rural, que son zonas despobladas, ninguno supera los 5.000 habitantes. Y 180 de esos 260 son menores de 100 habitantes. Por tanto, tenemos que hacer comarcas, cabeceras, donde se dé servicio en un radio de 20-30 kilómetros a 10-15 municipios para poder garantizar todos los servicios a los propios ciudadanos. Con esto, ¿qué se hace? Se intenta ayudar al sector empresarial con la propia ley, hasta ayudas de más hasta el 40% con diferencia sobre las zonas industriales de la región. Eso es una demanda que veníamos también planteando desde los grupos de acción local con el tema de del manifiesto de Sigüenza, como os he dicho anteriormente, y lo que queremos es que se creen empresas en el medio rural, que se potencien por el propio gobierno regional, para que si creamos empresa en el medio rural, pequeña empresa, nosotros no estamos hablando de las grandes empresas, sino estamos hablando de las pequeñas empresas que pueden residir sin ningún problema en el medio rural si tienes los servicios, y si hay un incremento de ayuda hasta el 40% mayor de lo que puedan conseguir en un polígono industrial dentro de una de las grandes ciudades. Con eso, ¿qué hacemos? Garantizamos la creación de empleo y garantizamos la fijación de población. Si conseguimos que haya creación de empleo, garantizamos que la población se fije. Pero además de eso, ¿qué pedimos desde los grupos y qué dice la ley? La ley no puede tocar a nivel regional ninguno de las competencias estatales. Solo en la ley lo que asume del manifiesto de Sigüenza son todas las tributaciones y competencias que son regionales. Ahora, ¿qué nos queda? Estamos reclamando del gobierno regional y por eso muchas veces nos interesa que todos los gobiernos regionales de España sean capaces de asumir la ley que ha hecho el gobierno del presidente de Castilla-La Mancha para poderle exigir al gobierno nacional las mismas ventajas que se dan en este caso en Castilla-La Mancha se puedan trasladar con las competencias estatales. ¿Cómo son? ¿Qué competencias serían? Nosotros exigimos las competencias del impuesto de sociedades. No se puede pagar el impuesto de sociedades en una gran ciudad que en un medio rural por la misma empresa. Las cotizaciones sociales no pueden ser las mismas en el medio rural que en las grandes ciudades. Las cotizaciones de autónomos no pueden ser las mismas en el medio rural que en las grandes ciudades. Siempre hemos puesto ese ejemplo. No es igual un bar en la calle Serrano de Mare que un bar en un pueblecito de 250 habitantes o de 500 habitantes. No es la misma clientela ni tiene garantizados los mismos ingresos que pueda tener un propio negocio en el medio urbano que lo que es el medio rural. Pero las cotizaciones son las mismas. El impuesto de sociedades en las grandes ciudades, en un polígono industrial, una sociedad con domicilio en Madrid, tributa lo mismo que el domicilio, que una empresa que tenga domicilio en cualquier municipio de este caso de Castilla-La Mancha. Por eso queremos que desde el gobierno regional y del nacional, en este caso, asuma esas competencias y podamos garantizar que se pueda crear empleo y podamos, por tanto, asentar población en nuestro medio rural. Creo que la ley que ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha es una ley muy pionera, muy atractiva para todos los ciudadanos. Creo que puede conseguir lo que desde hace muchísimos años, que es que los ciudadanos se puedan trasladar a vivir al medio rural y que se puedan garantizar los servicios, que puedan tener menos cotización de impuestos, en este caso, dado porque los servicios pueden estar más alejados y siempre hemos... Yo creo que al final todos los ciudadanos que residimos en el medio rural queremos estar en el medio rural, pero para eso queremos también que se nos tenga en cuenta cuáles son nuestros servicios que nos garantizan las comunidades, los gobiernos regionales y sobre todo que podamos vivir tan dignamente como puede vivir uno en el medio rural, en las más grandes ciudades. Creo que la pandemia nos ha demostrado a todos que se puede vivir en el medio rural, se puede, pero que necesitamos más ayuda. Falta mucho por hacer en nuestro medio rural todavía. Es decir, la ley no es la pionera de decir, o la iniciativa de decir, ha resuelto ya todos los problemas. No, hay muchos problemas que tenemos que resolver, muchos entre todos ahora, pero creo que ha servido para garantizar a los ciudadanos que residen en nuestro medio rural que van a tener los mismos servicios sociales viviendo en una gran ciudad que en el medio rural, que van a tener unas ventajas económicas
que no se tenían actualmente a los ciudadanos que residen en el medio rural, y creo que al final hemos conseguido nuestro objetivo inicial. Nosotros desde el primer momento, desde hace, hemos hecho ya 3 años, llevamos trabajando desde el Grupo Nacional Local muchos años en nuestra región para defender los intereses de los ciudadanos que residen en nuestros municipios tan pequeñitos. Yo sé que no somos mucho ejemplo en otras regiones, ¿no? Es decir, hablar de municipios donde en Castilla-La Mancha el 35% de nuestros municipios son menores de 100 habitantes, pues sé que eso os sorprende a muchos, ¿no? Es decir, es que esos municipios, ¿son municipios? Pues son municipios. Son municipios que en invierno tienen censados 100 habitantes y que en la época estival tienen más de 500 habitantes. Entonces son ciudadanos que residen en nuestro medio rural y que además conservan el medio ambiente de nuestro medio rural. Sin ellos, el medio ambiente de nuestra región desaparecería, porque desaparecería más del 40% de lo que sería el territorio de Castilla-La Mancha. Nosotros siempre hemos venido reclamando, desde el primer momento que empezamos a trabajar, que deberíamos intentar conseguir lo que hemos conseguido en la ley. La ayuda económica a los ciudadanos que residen en el medio rural. No estamos pidiendo limosna, de nunca. Lo que sí hemos pedido es que sea justo. Si yo vivo en el medio rural y estoy a 50 kilómetros del hospital de la provincia de Guadalajara o a 100 kilómetros, ese transporte, ese gasto, alguien me lo tiene que compensar. No me van a llevar en un taxi al hospital, tendré que asumirlo yo, pero sí el coste que tiene de perder ese santo día entero para irte a hacerte una prueba a la capital, como dicen la gente que vive en el medio rural, alguien tiene que llegar al final a la conclusión de que tiene que asumir esos gastos. Y eso es lo que creo que se ha conseguido en la ley. Desde ahí, nosotros podemos, en este caso, lo digo con tranquilidad, presumir de que tenemos una ley que se ha aprobado en el mes de mayo y que se entra en vigor el día 1 de junio. Ahora mismo estamos con la estrategia de esa propia ley, porque hay que modificar absolutamente todas las órdenes de todas las convocatorias que haga el gobierno. Es decir, de aquí se tiene en cuenta a partir de ahora las adjudicaciones con la ley de contratos, se va a aplicar en Castilla-La Mancha la preferencia de los contratos de los empresarios que residen en medio rural. Eso no es tampoco ninguna invención nueva, eso en Francia ya lo hay, ¿no? Las empresas que residen en el medio rural tienen preferencia para tener una adjudicación. Pues aquí se está haciendo lo mismo, es decir, se va a modificar también la ley en Castilla-La Mancha para que tengan preferencia los empresarios que residen en el medio rural. Pero así es una tras otra de todas las modificaciones que hay que hacer en la LOTAU, en este caso la modificación de los planes de urbanismo, no son iguales ya en las grandes ciudades que los pueblos pequeños que son con polígonos industriales, sectores industriales. No se puede exigir lo mismo. Lo que hemos siempre pedido a la administración es que no se puede legislar a todo el mundo por igual. No se puede legislar que el reparto de los fondos nacional, del Fondo Nacional de Cooperación de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas sean exclusivamente en función del número de habitantes, sin tener en cuenta la dispersión geográfica de cada uno de ellos. Es ilógico que se reparta por número de habitantes y hemos pedido que el Estado reparta en función de la superficie, de la dispersión de los ciudadanos en el medio rural, porque para poder mantener las infraestructuras en nuestros municipios, o se hace de esa forma, porque como se haga por número de habitantes, al final siempre recibirán más los grandes y perjudicarán a los pequeños y tendrán mucho menos servicio. Lo que se quiere con esta ley es que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, tenga los mismos servicios, y yo creo que es un tema muy interesante, pero para que todo el mundo lo ponga en marcha y todos los gobiernos regionales. Sabemos que hay muchos gobiernos regionales que han reclamado ya la propia ley al gobierno regional y que a partir de ahí intentarán cada uno de ellos asumir sus competencias. ¿Es un coste lo que tiene la ley? Sí. Es un coste que le va a suponer al gobierno regional una cantidad, pero que no os asustéis, que no es tan importante, ¿no?, como nosotros veníamos diciendo en el primer momento, porque al final la gente reside en el medio rural, es un número importante de residentes, pero que a la hora de las tributaciones es muchísimo menor que los que residen en grandes ciudades. Si hacen un estudio económico, se demostrará, como se demostró en Castilla-La Mancha, y por eso continuamos para adelante, a través de la Consejería de Economía y de Hacienda, que el estudio se podía permitir al gobierno regional destinar unos fondos para compensar con esa reducción de impuestos a los ciudadanos que residían en el medio rural. Y eso es lo que se ha querido hacer por el gobierno regional. Confiamos en que al final esta ley, a lo largo de los próximos 10 años, que ha sido por el periodo por el que se ha hecho la ley, y que además no va a estar en función de la fluctuación de los partidos políticos en el gobierno regional, porque ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, y por tanto esperemos que dure esos 10 años y se pueda modificar a lo largo de esos 10 años a posteriori.
Esperemos que, y tenemos la confianza de que sirva para fijar la población en el medio rural. Creemos y estamos todos asumiendo desde los propios grupos que entendemos que es lo necesario para poder hacerlo, pero como os he dicho anteriormente, no solo necesitamos el gobierno regional para poder fijar la población con esta nueva ley, sino también que el Estado a nivel nacional asuma que en el medio rural viven unos ciudadanos que no los puede considerar de tercera y los tiene que considerar de primera. Por eso ahí, como os he dicho anteriormente, necesitamos el esfuerzo de todos y ojalá mañana todos los gobiernos regionales pues seamos capaces de poner en marcha esa ley a nivel nacional y que se compense con los, como digo, con los impuestos estatales que sirvan para la creación de empleo. Sin la ayuda a las empresas fundamentalmente y a los empresarios, pequeños empresarios autónomos que residen en el medio rural, sin las potencias del Estado en la parte de impuestos estatales, que no se puede hacer, muchas veces lo hemos dicho, es decir, el IVA en Canarias no es el mismo IVA que se paga en España, en el resto de España. Es diferente. Nosotros hemos pedido eso, que también el IVA de Castilla, de los pueblos rurales, menores de 50 habitantes, no sean los mismos que el IVA en las grandes ciudades. ¿Se conseguirá? Yo creo que si todos hacemos una labor de trabajo y fuéramos capaces de apretar todos en el mismo camino, en la misma línea, yo creo que conseguiríamos muchas cosas que hace años a todos nos parecerían barbaridades que planteábamos. Y lo digo con toda claridad. Es decir, nosotros cuando planteamos nuestro manifiesto de Sigüenza hace 3 años, sabíamos que lo que estábamos pidiendo era 10 puntos muy importantes. Que algunos lo decían, es que sois demagogos en hacer esos planteamientos. Pues no era demagogia. Se ha visto que era necesario y que al final todo el mundo se ha dado cuenta de que lo que planteaban los ciudadanos, porque no lo planteamos nosotros, lo plantearon 560 personas que fueron capaces de estar debatiendo durante un día entero y sacar unas conclusiones y decir qué era lo que era necesario para poder fijar la población en el medio rural, para que los ciudadanos puedan vivir en el medio rural y sean tan dignos su calidad de vida como el resto de los ciudadanos. Y ahí es la línea que estamos. Yo, las preguntas que queráis hacerme, que queráis, que consideréis oportunas, que os pueda contestar, la que no, os contestaremos, como ha dicho Albert, posteriormente, pero sí me gustaría que si hay algún debate, que lo abriéramos y que no tengamos ningún problema. Para eso me parece que estaba el chat, Albert, que lo diriges tú y lo vas a administrar. Aquí estamos. Gracias, Jesús, por ajustarte también al tiempo. Bueno, muy interesante el hecho de que fuera con el apoyo del 100% de los grupos parlamentarios. Esto es significativo. Sí. Tenemos solo de momento una pregunta que nos hace Carmen Ferrer sobre si las modificaciones de ley, que entiendo que tienen que ir apareciendo en cascada a partir de la propuesta de la ley base, ¿desde dónde se proponen? No te he entendido. La pregunta es, buenas tardes, señor Ortega, estas modificaciones de ley, las modificaciones... Es obligatorio, a partir de ahora, todas las convocatorias que haya, todos los decretos, todas las leyes que haya en Castilla se tienen que amoldar todas a la nueva ley de contra la despoblación. Sí, y hay una, en la propia ley, la de Hacienda, la del 25% del impuesto a la renta, ya está modificada en la propia ley. Dice, desde el día 1 de enero del 21, con carácter retroactivo, el contribuyente del año 2021 que tributará en mayo del año que viene, del año 2022, ya tiene bonificación del 25%. ¿Y qué se considera un ciudadano que reside en medio rural? Eso se me va a decirlo. No solamente tiene que ser que esté empadronado, tiene que estar empadronado, tiene que tener fijada su residencia en el medio rural y tiene que tener sus hijos en edad escolar, si los tiene, si tiene hijos y los tiene en edad escolar, en el colegio del municipio y su tarjeta sanitaria en el municipio. Es decir, no vale lo que mucha gente, en este caso mucha gente hace, me censo en el pueblo para pagar el vehículo más barato, pero yo sigo viviendo en la capital. No, aquí tienes que residir, tienes que justificarlo, tienes que tener el hijo en el colegio y la tarjeta sanitaria en el municipio donde tú estás empadronado. No vale tener el médico donde la tarjeta sanitaria en otro municipio que no sea donde tú resides. Okay. Gracias, Jesús. Josep Giral, de Batautas y Soto, nos dice, señor Ortega, ¿qué mecanismo han desarrollado para supervisar el despliegue efectivo de esta ley? Entiendo que es un poco la gobernanza. Hay un órgano posteriori, después de la ley, de la entrada en vigor de la ley ya con todos los reglamentos y después de la estrategia, que es el que va a estar controlando, formado, sobre todo en este caso también estamos nosotros como red, somos uno de los miembros que hemos formado parte de toda la mesa de trabajo, han contado. Pensar que, como veis, la propia ley de despoblación se ha hecho con la filosofía líder, de abajo arriba. No es una ley que se haya hecho
por los políticos en un debate en las Cortes, sino se ha hecho al revés, cogiendo en lo nuestro del manifiesto de Sigüenza. A partir de ahí han ido haciendo una comisión de despoblación, citando a Grupo de Acción Local, a organizaciones empresariales, a organizaciones de colegios profesionales, a todo el mundo ha ido participando en esa comisión para ver qué es lo que se tenía que hacer en el medio rural. Es decir, desde abajo hacia arriba es donde lo que se han querido hacer, lo que se ha querido sacar al final de conclusión. Y al final hay un órgano a posteriori que controlamos, en este caso somos 6 entidades, donde estamos junto con el gobierno regional controlando todas las disposiciones de todas las leyes que haya para cumplir a rajatabla con la legislación. Pero es que es imposible que no se cumpla, os lo digo. Es decir, somos muchos en Castilla-La Mancha que se reside en el medio rural. La red castellano-manchega es una red muy fuerte y Albert sabe que lo que digo es verdad. Es decir, somos pioneros prácticamente en España dentro de lo que es el desarrollo rural. Tenemos un consejero que ha apostado durante sus años en el propio ministerio y ahora actualmente los últimos 6 años que lleva de consejero apuesta por los grupos líder al 100% y los defiende a capa y espada, y sabemos que contamos con el apoyo del presidente, del vicepresidente y del consejero, y que no hay más remedio que esta ley se aplique a rajatabla en todas las comarcas y municipios de nuestra región. Sería imposible hacer una ley que se ha hecho por unanimidad de todos los políticos y que no se cumpla. Pero a eso también hay, como digo, un órgano que es el que controla la aplicación de la ley en todas las convocatorias que hagan el propio gobierno regional. Perfecto. Muchas gracias, Jesús. Si no hay más preguntas en el chat, bueno, la vía es abierta, La gente que estamos en la sala, estamos en la Red Española de Desarrollo Rural, nos vemos muchas veces, estamos en contacto. Si hay preguntas, pasamos directamente el contacto, entiendo, Jesús, y no hay problema para, sí, problema. Para responder. Muchas gracias, pues. Pasamos al siguiente ponente. Hacia la regulación de las leyes, el mecanismo rural de garantía. Está a nivel europeo, cada vez se habla más del rural proofing, de la revisión y la ruralización de las políticas y de las normativas. Un poco, en el fondo, es lo que pide la ley de Castilla-La Mancha. Por esto me complace que esté nosotros Miguel Martínez Tomei, que es miembro del equipo de coordinación del G100 sobre el rural proofing del hueco, además de consultor y otras cuestiones. Adelante, Miguel, gracias. Muchas gracias. Bueno, se me ha pedido que hable a tan distinguida audiencia de lo que llevamos haciendo desde el mes de febrero, marzo, como resultado de una iniciativa que ha impulsado una entidad llamada El Hueco, seguramente conocida de la mayoría de los que atienden esta reunión. Si no, recordaré que se trata de una entidad que básicamente es un espacio coworking especializado en ese nuevo ecosistema emprendedor que está surgiendo en el medio rural y que pretende hacer aportaciones positivas a lo que sea una nueva estrategia de desarrollo rural que esté adaptada al siglo XXI y que consiga, perdón, los resultados que, bueno, pues anteriores políticas hasta ahora no han tenido desde lo público y que desde el sector de la sociedad civil pueden dar las claves, ¿no? para un futuro más esplendoroso, si se quiere decir así. El Hueco precisamente es el organizador de la Feria de la Repoblación, Presura, que normalmente se celebraba cada año, y en esta ocasión cuenta con el apoyo del Gobierno de Navarra y de la Federación Española de Municipios y Provincias. En definitiva, una experiencia que trate de revertir también algunas de las circunstancias que han hecho posible que hayamos perdido en el medio rural una cantidad de población
y una cantidad de activos de todo tipo, materiales e inmateriales, que difícilmente nos explicaríamos si en tiempos de paz. Habitualmente pensamos en estas situaciones tan patéticas para nuestra ruralidad, pues si pensamos en grandes catástrofes naturales o en guerras, ¿no? Y sin embargo, en 70 años de paz ha habido un absoluto desguace de toda una civilización rural a la que ahora otra vez dirigimos de nuevo la mirada como una nueva frontera, un nuevo horizonte para el desarrollo de oportunidades y especialmente para el desarrollo de una nueva forma de creatividad. Bueno, sin más preámbulos, sí que resulta oportuno, antes de hablar de mecanismo rural de garantía, de rural proofing, entender cómo hemos llegado hasta aquí o cuáles son las lógicas a las que hemos de atender para poder entender, para poder crearnos visión de lo que significa un ejercicio de rural proofing y en los efectos y los objetivos que debe perseguir y, por lo tanto, a partir de ello definir una misión clara que no se disperse y que sea capaz de apuntar precisamente allí donde es posible generar los efectos deseados. Entendiendo el problema, tendríamos que comenzar haciendo referencia. Yo una imagen que tengo hace unos años, vi una imagen, era una representación de un ser humano, si, digamos, ese ser humano estuviese configurado con arreglo a lo que perciben sus terminales nerviosas. Es decir, nosotros tenemos una red nerviosa distribuida por todo el cuerpo y de acuerdo con lo que percibe el cerebro, según la densidad de esas ramificaciones nerviosas, nuestro cuerpo no es exactamente como el que vemos cuando nos miramos al espejo, sino que para nuestro cerebro pues realmente tendría unas manos muy grandes, unos brazos más delgados de los que tenemos, una espalda y unos hombros muy pequeños, muy estrechos, una nariz enorme y unos labios, unos morros, que decimos los aragoneses, muy prominentes. En fin, los genitales pues también los tendríamos bastante pronunciados. En definitiva, nos parecería una imagen grotesca, pero de alguna forma viene a representar la percepción que del territorio tienen en estos momentos nuestros gobernantes, las sedes del poder, en las cuales se definen básicamente las políticas y asociadas a ellas o derivadas o como derivación o paraguas de ellas, perdón, el marco legislativo, el marco normativo que las inspira y las promueve. Si pensamos que en 1950 el 50% de la población española vivía indistintamente o en el medio rural o en el medio urbano, y que en 1918 vivía en el medio urbano el 84% de la población y solo el 16% vive en territorios netamente rurales, podemos entender que la percepción de nuestro centro neurológico político, por llamarlo de alguna manera, y por lo tanto legislativo, está percibiendo de una manera muy reducida, muy superficial, la realidad correspondiente a un territorio que alberga muy poca población, pero que representa la inmensa mayoría de nuestro espacio geográfico. Esto pues viene a ser una traslación de esa imagen con la que he comenzado, pero nos dice mucho de que ha habido un cambio que no tenía precedentes en nuestra historia. A lo largo de nuestra historia, la población ha sido mayoritariamente rural y ha estado completamente condicionada por las realidades rurales, en tiempos preindustriales, evidentemente, y ahora en los tiempos industriales hemos perdido la noción de lo rural. Es decir, el poder reside en las ciudades y tiende a legislar desde esas ciudades por y para esas ciudades y sus realidades. En definitiva, se ha ido generando poco a poco un divorcio entre la mente legislativa con respecto a lo rural, que ha hecho que hoy por hoy los impactos que tiene legislar a una escala urbana no estén siendo debidamente percibidos por el legislador.
y existen en el medio rural. Esta desconexión, como digo, pues debido al cada vez más reducido peso que tiene la voz de lo rural, y sobre todo si consideramos que esencialmente ha derivado hacia una sociedad masculinizada, envejecida y carente de canales de comunicación potentes y de una inteligencia colectiva, ¿por qué no decirlo también? En definitiva, no han tenido apenas eco en la labor de nuestros órganos legislativos. Y esto es el empeño en el que nos hemos embarcado, atendiendo además al hecho de que en otros países ya ha habido esa toma de conciencia y, por lo tanto, precedentes de los cuales podemos aprender de sus errores y de sus aciertos sin ningún género de dudas. Tenemos que partir de un hecho que no se había dado desde hace mucho tiempo. Algunos de estos países de los que hablo en genérico, pero bueno, puedo entrar en detalle. Estoy hablando bueno, del Reino Unido, fundamentalmente Inglaterra e Irlanda del Norte, más recientemente Escocia, Canadá, Australia, Finlandia, Suecia, países que tienen grandes desafíos de vertebración territorial, al menos aquellos que bueno, pues están en áreas más periféricas, ¿no? Como los escandinavos o Canadá, pero también en lo que se refiere a países densamente poblados como el Reino Unido, por su larga trayectoria. Quiero hacer un pequeño inciso para señalar a este respecto que el Reino Unido experimentó su primera gran despoblación rural un siglo antes que nosotros prácticamente, y que hubo un reflujo de migratorio interno hacia las áreas rurales, en positivo para estas, durante los años 30 del siglo XX. Es decir, son fenómenos que quizás a quienes piensan que bueno, lo que hay en el Estado español es un fenómeno puramente nuestro o si acaso compartido con otros ámbitos mediterráneos, pues no es así. Se ha verificado y se sigue verificando en diferentes épocas y con diferentes pulsos en otros países. En el Reino Unido, digamos, se acumuló una experiencia mucho más temprana, por lo más temprano de su industrialización. Pero, en definitiva, tomaron conciencia de los problemas que suponían ese abandono de lo rural, no solamente desde el punto de vista de los contingentes de población y también de su calidad. Vamos a hablar de la pirámide demográfica, de cuáles son los estratos de población preeminentes dentro de esa pirámide de población, sino que además se dieron cuenta del abandono de usos, del abandono de activos del territorio que pierden calidad y que pierden la capacidad de ser aprovechados por la comunidad. Bien, esa toma de conciencia, como digo, en España es más reciente, en algunos sitios menos que otros. En Aragón, por lo menos, que esta es mi experiencia personal como aragonés, pues los cantautores como La Bordeta, por ejemplo, ya cantaron a la despoblación rural en los años 60 finales, y bueno, pues ha sido un problema que no ha tenido repercusión en el resto de España hasta un momento reciente. ¿Qué es lo que nos lleva, en cualquier caso, a plantear el rural proofing como una de las vías, o al menos uno de los ingredientes básicos de ese nuevo paradigma rural que queremos plantear a la sociedad? Bueno, pues sencillamente tenemos la experiencia de países que nos indica que, en primer lugar, es necesario hacer una toma de conciencia. Es decir, es necesario hacer una recopilación, y este fue el primer paso que adoptamos para nuestra metodología. Como digo, una recopilación de casos prácticos, de ejemplos paradigmáticos. No se trataba de hacer un inventario exhaustivo, es sencillamente extraer de las muchas situaciones que se dan por una inadecuada adaptación de la legislación y de sus normas derivadas a las realidades rurales, y bueno, traerlas a colación para efectivamente dar ese aldabonazo, esa toma de conciencia. En definitiva, enseguida bueno, organizamos una serie de 14 grupos de trabajo. Básicamente estos grupos de trabajo se centraron
en una serie de temas, quiero decir, son 14 grupos, pero básicamente se podrían resumir en media docena, por decirlo así, ¿no? de temáticas esenciales, ¿no? A la hora de concebir la viabilidad de los proyectos de vida personal y profesional en un medio rural. Estos fueron básicamente los servicios rurales de calidad para todas las personas, el de las infraestructuras rurales asequibles, eficientes y sostenibles, el construir economías rurales fortalecidas y viables, y aquí apostillaría diversificadas, en la medida en que es un drama que el desarrollo rural básicamente dependa de la PAC, de los programas de desarrollo rural, que están absolutamente dominados por un concepto reduccionista de lo rural, reduccionista en el sentido de que lo limita a todo lo que gira alrededor del sector primario. Este es un error en que el rural proofing pone de manifiesto en cuanto afloran los primeros ejemplos, en cuanto hablamos de escuela rural, en cuanto hablamos de emprendimiento innovador, en cuanto hablamos de ordenación del turismo o de los recursos naturales y energéticos. Todo ello, pues, como digo, volveremos, ¿no? sobre esta cuestión. Otro aspecto es el del entorno rural sostenible, construir un entorno rural sostenible, regenerativo y resiliente, y, por supuesto, la evaluación de la capacidad de la legislación y de las políticas públicas en la potenciación de las áreas rurales. Bueno, el grupo que reúne, ¿no? Al que convoca el Hueco para llevar a cabo esto, se compone de 50 mujeres y 50 hombres. Se ha querido en todo momento y a ultranza, pues, preservar, ¿no? el equilibrio en las aportaciones de mujeres y de hombres a través de sus experiencias. Se trata de un centenar de personas, no necesariamente todas habitantes del medio rural, pero que agrupase tanto a expertos del mundo académico como a personas que en el propio territorio están verificando de primera mano el impacto que tiene la legislación y las políticas en el medio rural. En muchos casos incluso normativas que pretendidamente y de muy buena fe, no hay por qué dudarlo, intentan, ¿no? Introducir cambios en la situación a mejor, y que sin embargo parten de premisas que no están actualizadas, que están poco al hilo de lo que son las nuevas tendencias, las experiencias contrastadas y experimentadas en otros países, y por lo tanto pues vienen en algún caso a sonar a un poco más de lo mismo, quizás a una sublime recapitulación que, como digo, y atendiendo a la experiencia de quienes nos precedieron, no es nueva. Quiero decir, no somos especialmente negados. En el Reino Unido chocaron una y otra vez con recetas de política económica clásica para un medio, el rural, y sobre todo el rural más frágil, que no responde a las lógicas de los manuales de negocios al uso, precisamente debido a su escasa masa específica, a la fragilidad de sus mercados y a la ausencia de, sobre todo, y esto es muy importante, no solamente de capital en infraestructuras y servicios, sino de capital humano y social. Bien, este es un poco el objetivo que se plantean, y lo que decidimos una vez que se hizo esa recopilación fue hacer una puesta en común y elaborar un informe que todavía está siendo objeto de revisión, pero que al menos ya tuvo una primera presentación en esa feria presura que tuvo lugar en el mes de mayo, un poco, si se quiere, más una escenificación de la feria presura que tenía que haber sido, y que contó con la presencia del presidente del Gobierno del Estado español y también de numerosos ministros, presidentes autonómicos, presidentes de diputaciones provinciales, a las cuales se les hizo llegar
llegar el mensaje de que no solamente basta con poner tantos o cuantos millones sobre la mesa, sino que hace falta que tengamos una visión y una misión en cuanto a la conformación de la normativa que permita asegurar que el impacto que puedan tener esos recursos vaya directamente al grano, obre los efectos que hemos podido percibir en otros países. Hay 4 recomendaciones básicas de nuestro informe. La primera es que un rural proofing, un mecanismo rural de garantía, según se enuncia en la versión en castellano al menos del manifiesto de Cork de 2016, un manifiesto que aprobó la Asamblea Rural Europea y que venía a reivindicar la necesidad de esa seguridad, esa garantía de que las leyes iban a responder no solamente a las realidades y a la escala urbana, sino también a las realidades y a la escala de lo rural, y especialmente de los territorios rurales más despoblados, más dispersos y más frágiles, más carentes de masa crítica. Con todo y con eso, la primera recomendación es la de enmarcarse y participar en los propios procesos de rural proofing, como el análisis de impacto territorial o el ejercicio legislar mejor de la Unión Europea, que ya están siendo aplicadas en este ámbito normativo, ¿no? en el del derecho europeo. Y tengamos en cuenta del peso que la legislación comunitaria tiene en nuestra normativa doméstica. La segunda recomendación parte de la experiencia de otros países, indica la necesidad de crear un mecanismo rural de garantía en el Estado español que refleje la cultura política e institucional nuestra, no meramente la traslación mimética de otros modelos y cultura política, y hemos de ser conscientes también de nuestro propio modelo territorial y de la propia personalidad de nuestros pueblos y nacionalidades, ¿no? En España, Aragón, Cataluña, Castilla, el País Vasco, Galicia, etcétera. Evidentemente tenemos nuestras propias características, nuestras propias lógicas, y necesariamente vamos a tener que adoptar enfoques propios. La tercera recomendación que surge del informe, que está, por cierto, a disposición en la página de Rural Proofing del Hueco, si acaso, pues no sé si Albert lo puede distribuir, lo haremos llegar si no lo tenéis. Como digo, la tercera recomendación es la de que es necesario decidir cuál es su enfoque, si ha de ser sectorial u horizontal o transversal. Es decir, nosotros nos inclinamos de partida, evidentemente, porque sea horizontal, porque sea transversal. El desarrollo depende de una multiplicidad de factores que no se pueden circunscribir a un único sector motor o locomotora, como se gusta decir, y por lo tanto necesitamos poner esos pequeños fundamentos que hacen posible que en combinación se obre el efecto de que la persona que quiera vivir y emprender en el medio rural y mejorar, aspirar a una diferente calidad de vida o a una diferente forma de vida, pueda contar de una manera razonablemente equiparable con esas mismas premisas básicas tal y como están presentes en un medio urbano. Por lo tanto, hay que decidir acerca de ello y quién va a verificar, qué organismo, qué mecanismo va a asegurar que efectivamente pase de ser una coordinación en papel a una coordinación efectiva. Y para ello, sin duda, es necesario que se incorpore de esa manera transversal el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, de planes y de programas de inversión, de forma que se favorezca esa redistribución territorial de recursos aplicados de manera adaptada. Tampoco estamos diciendo que se haga un auténtico reparto carente de la visión de que a menudo la provisión de servicios, desde el transporte a la sanidad o la educación y la vivienda, se ha de prestar, se puede y se debe, y es más eficaz y más económico prestarlo en el medio rural de una manera distinta, simplemente distinta a cómo se, digamos, aplica en un medio urbano. Es decir, cuando la gente en el medio rural, y hago una pequeña digresión, quiere una red de movilidad y poder desplazarse intracomarcalmente
extracomarcalmente o intercomarcalmente y también conectar con los grandes corredores de comunicación de alta velocidad y alta capacidad, lo que no está pidiendo es que le pongan un servicio de cercanías de pueblo a pueblo. Lo estoy exagerando, pero a veces tendemos, o muy a menudo, lamentablemente, tendemos a eso, a decir, no, mire, es que un esquema de transporte tiene que tener estos parámetros. Y entre tener esos y no tener nada, pues el medio rural se queda con nada. No, mire, haga un plan de movilidad que responda a las lógicas, necesidades, dimensiones y características del medio rural y verá cómo le sale más barato. Bueno, cierro esta digresión. El segundo aspecto es la necesidad de avanzar a una simplificación normativa y administrativa para las realidades rurales, con el fin de facilitar, pues para empezar, la gestión de los ayuntamientos, y muchos conocerán pues los desastrosos efectos que tienen cosas como la ley de contratos de contratación del sector público para la contratación de los pequeños ayuntamientos, por no hablar de muchos otros aspectos, ¿no? Hay muchos más ejemplos. Es necesario simplificar y es necesario hacer factible. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo estoy hablando desde un pueblo del Pirineo aragonés que está a 14 kilómetros de la frontera francesa. Bueno, hasta hace unos años, ahora afortunadamente ya no es así, pero mi vecina del pueblo de al lado, que fabricaba unos quesos fantásticos, tuvo que cerrar su quesería, de sus propias vacas además, un queso maravilloso, sencillamente porque tenía continuamente inspecciones de sanidad del gobierno de Aragón que al final le hicieron desistir. Bueno, pues al otro lado de la frontera, a esos 14 kilómetros a los que he aludido, hay en estos momentos un pastor y varios pastores pues moviendo el cuajo delante de la puerta de su cabaña, poco menos que con la moquita cayéndoseles, y a esas personas se les está premiando y se les está incentivando, y no se les encuentra nada que objetar. Bueno, lo de la moquita desde luego es una exageración, pero desde luego no se les está encontrando nada que objetivamente impidiese que mi vecina de Sandiniés, del pueblo de al lado, pudiese hoy día haber seguido con su quesería. Y estamos aplicando el mismo paquete de legislación sanitaria de la Unión Europea, las mismas directivas y reglamentos aquí que en Francia. Bueno, por acabar, la cuarta recomendación es la necesidad de introducir un enfoque omnicomprensivo, permanente y participativo de rural proofing, en el que se consiga la coordinación de todos los departamentos concernidos, que vienen a ser casi todos, la integración de los impactos rurales en los informes de los diferentes organismos de la administración, con un plan común de evaluación en relación con su ámbito de especialidad respectivo, la creación de un mecanismo participativo permanente especializado en el mundo rural que provea la infraestructura adaptada y, por supuesto, asegure la consulta activa a la ciudadanía, expertos, grupos de residentes en el mundo rural. Establecer también un mecanismo de interlocución con los trabajos de los distintos parlamentos, así como de otras instituciones homólogas dentro de cada comunidad autónoma. Introducir en las memorias de impacto normativo las nuevas normas, la necesidad de evaluar ex ante sus efectos, por lo tanto, evaluación ex ante de las normas, del mismo modo que se consulta a través del Consejo de Estado, ¿no?, sobre determinados impactos previos a la presentación de proyectos o proposiciones de ley, y también ex post, ¿no? Es decir, la legislación que ahora mismo está aplicándose, evaluar sus impactos en las comunidades rurales. Por último, pues articulación, ya lo hemos mencionado, con esos mecanismos de better regulation y rural proofing que se aplican en la Unión Europea. Bueno, creo que he agotado más o menos mi tiempo. No sé si queda un momento. Yo quisiera hacer referencia. Estudiamos el caso finlandés en su momento, estudiamos el caso sueco, estudiamos muchas cosas, pero quizás la experiencia de la lente rural canadiense merece sencillamente que reproduzca, si puedo compartir pantalla, espero que sí, que lo pueda hacer, una presentación que nos hizo la profesora Heather Hall. No sé si se verá la pantalla, supongo que en un momento será visible, de cuáles serían las lecciones esenciales para asegurar. No sé si se verá, pero yo empiezo a enumerarlas. No son muchas, son 8. Primero, una lente rural, un mecanismo de garantía rural necesita un campeón.
alguien dentro del gobierno que dinamice, defienda, incentive el cambio a la hora de abordar la creación de leyes. Lo segundo, por lo que se aboga, es que se aloje, por decirlo así, la política del mecanismo rural de garantía en un departamento capaz, o en un organismo capaz de influir horizontalmente en todos los demás. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso a la hora de elegir dónde ubicarlo para que no quede, digamos, encapsulado dentro de una estructura administrativo-sectorial que no tenga capacidad de impactar en otros departamentos. Tercero, una lente rural política sin ninguna autoridad pues acaba convirtiéndose habitualmente en un ejercicio de rellenar las casillas adecuadas en el cuestionario correspondiente y luego meterlo en el cajón. Sencillamente constatar la realidad, pero sin que haya prácticamente ninguna derivada de todo ello. Cuarto, una lente política, una unidad de mecanismo rural de garantía sin los recursos apropiados, básicamente es una garantía de un éxito como mucho limitado, en el mejor de los casos. También, y esa es otra lección, necesita de la implicación de las comunidades a las cuales va dirigido. Es un ejercicio de abajo arriba fundamentalmente y, como he dicho, por ese divorcio entre quienes, en dónde está ubicada la sede de los poderes, y habitualmente, como he dicho, son los centros urbanos y las poblaciones rurales, hace que no haya comunicación. Es necesario que fluya la información, que fluyan las experiencias, que fluyan los anhelos y todo lo demás de abajo arriba, de lo rural hacia lo urbano, para que nuestros legisladores sean capaces de acertar, que es lo que realmente desean todos. Y debe verse en acción, debe publicitarse, debe hablarse de ella públicamente y no son los propios habitantes del medio rural los que tienen mejor acceso a los medios de difusión para que la sociedad en general pueda sensibilizarse con el hecho y comprobar de que hay ganancias positivas para todos en lo rural y en lo urbano en aplicar una mejora sustancial, una adaptación de la normativa y de las políticas a las realidades rurales. Y por último, una lente rural, un mecanismo rural de garantía necesita de un perro guardián, un paladín, alguien que sencillamente pelee porque no solamente se aplique, sino sobre todo por su supervisión, porque se evalúe, se retroalimente el esquema con los resultados de la evaluación y se supervise a la luz de esos resultados, de esas experiencias, se supervise su aplicación futura. Bueno, lo dejo aquí, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que deseéis hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Nos ha regalado 3 minutos incluso. Bueno. Has ajustado, súper ajustado al tiempo. Hay unas cuantas preguntas en el chat. En primer lugar. Por favor, apagad el micro los que no estéis. Ok. Buenas tardes, Miguel. Muy interesante el planteamiento de Rural Proofing como nueva visión para lo social rural. ¿Determináis ya en vuestra metodología cómo aterrizar estas experiencias recogidas en nuestras zonas y realidades rurales? Nos has planteado un poco el marco, experiencias interesantes a nivel de Estado español. Más allá de las recomendaciones, ¿habéis llegado a concretar acciones? Bien, en este momento estamos iniciando una fase posterior a la redacción del informe que consiste en dar capilaridad a esas conclusiones, a ese propio informe y retroalimentarlo con la opinión de los actores fundamentales. Estamos hablando de las redes rurales, estamos hablando de los gobiernos, estamos hablando de la federación o las federaciones de municipios. En definitiva, estamos intentando recibir inputs de fuera de ese grupo, ¿no? De ese think tank del G100. Con la vista puesta en que con esas aportaciones tengamos ya una propuesta definitiva y
esta ya sí, efectivamente, la pondremos en manos de cada una de los gobiernos, del gobierno del Estado y de las comunidades autónomas, y también en general de las autoridades locales, para que traten, y a ser posible con un cuestionario o con un manual de acompañamiento, que yo creo que acabaremos llegando a ello, para que puedan adaptar ese tipo de mecánicas, de mecanismo rural de garantía, a su propia práctica cotidiana. Pero evidentemente nuestra misión era la de aportar herramientas intelectuales para el cambio. Los responsables del cambio son los propios poderes públicos, necesariamente. Entonces, sin duda, pues después de ello evaluaremos en qué medida se han afanado o han estado acertados en aplicar esto, si es que se han interesado por ello. Okay. Gracias. Merinya 2 nos comenta: las políticas sociales y recursos públicos no están desarrollados de la misma manera que en las zonas urbanas. A igual aportación en impuestos no hay dotación de recursos públicos. Como dices tú, ¿quiénes representan a los partidos políticos, diseñan y gestionan con perspectiva para potenciar lo urbano? ¿Cómo podemos hacer para tener más incisión de la perspectiva rural? Porque seamos realistas, llevamos años con un modelo de liderazgo político poco formados y con poco poder de acción a la hora de defender las necesidades. Bueno, más que una pregunta, es una constatación de la realidad. Si quieres comentar alguna cosa. Bueno, he aludido en algún momento a mi propia experiencia personal. Yo nací en 1964 y me crié, como digo, con las canciones de La Bordeta. Tengo ya unos años y he tenido siempre esa misma sensación, pero tendría que decir que por primera vez en toda mi existencia he podido ser testigo de un cambio, que en un principio me llevó a pensar si esto sería la canción del verano, y pasado el verano todo el mundo se iría a su casa. Pero el hecho es que continúa en la agenda política. Es decir, hoy por hoy las realizaciones tienen que llegar, pero tenemos que ir dando un paso detrás de otro. Y el primero que había que dar era el de la toma de conciencia. Yo creo que en una primera fase hubo un cierto frenesí porque había demasiados gobiernos y dirigentes políticos intentando demostrar que ellos sí hacían algo, pero con más entusiasmo que acierto. Es decir, o casi diría con más empeño que conocimiento. Una de las cosas que a mí me ha tocado organizar fue organizar misiones de estudio a países que han conseguido levantar zonas escasamente pobladas, muy frágiles, con éxito. No para replicar miméticamente, como decíamos, sus experiencias, sino para entender las lógicas que habían llevado a resultados y poder, de una manera adaptarla, replicarlas aquí. Es decir, esto yo lo he hecho, pero mi mayor problema ha sido cuando hemos vuelto el dar traslado de esos informes, de esas buenas prácticas, de esas pautas a nuestra clase gobernante, porque es que el aprendizaje es un proceso más dilatado. Y evidentemente lo que tenemos que ser es algo que desde luego en los pueblos, pues algunos llevamos muy a gana, y es que somos perseverantes. Me niego a decir tozudos, por cierto. Perseverantes, cuando tenemos la convicción de que sabemos algo, que es cierto, verdadero y bueno. Lo voy a dejar aquí, la película continúa, pero hoy por hoy tengo que decir que al menos lo que pudimos ver en esa feria presura un poco rara que tuvimos el mes de mayo era que todo el mundo se peleaba por tratar de demostrar que se tomaba más en serio que el rival este asunto y que ninguno, ¿no? Pues vamos a ver si esto nos lleva a algo por primera vez. Aunque, eso sí, al margen de la política y de los políticos, están pasando cosas en el medio rural. Y yo creo que vosotras y vosotros lo sabéis muy bien. Muchas gracias, Miguel. Otra intervención de Josep María Baqués, que antes se ha quedado fuera por tiempo de la intervención de Jesús, va en la misma línea. Insiste en que y es toda la razón, favorecer la residencia en medio rural sin tener en cuenta el sector primario puede convertirlo en un barrio periférico más alejado. Entiendo que el sector primario todos entendemos que es prioritario y estos días el clima nos lo recuerda más insistentemente si no lo teníamos en cuenta. ¿Algún comentario? Si no, continúo. Miguel. El sector primario es fundamental porque, entre otras cosas, no se puede desarrollar en el medio urbano. Por otro lado, es un repositorio de cultura, de tradición y de valores.
Y eso es precisamente lo que van buscando los nuevos emprendedores rurales. Los que están viviendo del sector primario en el medio rural, lo que buscan es verse rodeados de personas que hagan otras cosas. Y evidentemente agradecen que vengan arquitectos, ingenieras, abogados, artesanos, fabricantes, comerciantes, porque si no lo que tenemos son pueblos con grandes tractores, alguna casa habitada y muchas vacías, y personas pues habitualmente muy solas, ya mayores y bastante tristes. Genial, muchas gracias. Y para finalizar, Adriana Golián nos invita con un enlace, eso más una iniciativa sobre ecocidio. Entiendo que lo dejamos aquí. Antes os he colgado el vínculo al Rural Proofing del Hueco. Entiendo que también lo vincularemos en la página web de la Junta Rural CAT. Sin más, gracias Miguel Martínez. Pasamos a Luis Miguel Rabustiello, que nos va a aterrizar en cuestión muy concreta y con una experiencia de éxito que de momento hemos sido incapaces de convencer a la Administración catalana que lo trasladen, pero entiendo que no puede pasar del próximo periodo de que no esté en Cataluña el ticket rural y más allá el enfoque que estás dando a nivel asturiano del nuevo periodo de programación europea. Gracias, Luis Miguel. Muy bien. Gracias, Albert. Muchas gracias por la invitación a ARCA a participar. Una vez más, a contaros, ya lo tuve que hacer en Cataluña, yendo ahí a una jornada que teníais, que me encantó con vosotros tratar este tema. Y volver a incidir, ¿no? A mí me gustaría felicitar a Miguel y a Jesús también por sus intervenciones. Me gustaría hacer también un canto a lo rural, como estáis haciendo vosotros, desde esa lucha que todos compartimos, pero a mí me toca ser más prosaico, ¿no? Centrarme más en cosas más de líder, más de lo que, bueno, la gente de los grupos estamos tratando, ¿no? Había hecho una presentación, si me dejas compartir, no sé si puedo. Sí, puedes directamente. Creo que esta es la el share screen. Aquí la tengo, me parece. Se ve, ¿no? Se ve, sí. Bien. Bueno, esta es la presentación. Estos somos nosotros, va a ser muy rápido lo que os voy a contar. ¿Quiénes somos? 11 grupos, 71 o 78 ayuntamientos, salvo esas manchitas blancas que veis ahí, el resto son grupos. Tenemos en la costa también 7 grupos costeros, FEN, que gestionan 8 millones de euros aproximadamente. Y iniciamos el periodo 2013-2020 con 70 millones de euros para los 11 grupos y posteriormente se aprobó una adenda llegándose a los 101,5 millones de euros y el 20 y tantos % del PDR a gestionar por los grupos. Quiero contar algo, es decir, la Red Asturiana de Desarrollo Rural es un poco atípica. Atípica porque en ella no solamente están los 11 grupos, sino que además están los 7 partidos políticos que tienen representación en la Junta General del Principado, están los 3 sindicatos agrarios, la Federación de Cofradías de Pescadores por el tema de los grupos costeros, está la Federación Asturiana de Empresarios y está como socio bancario Caja Rural, con el que tenemos un acuerdo bastante interesante. Digo esto porque en su día nos cabreamos un poco, algunos nos cabreamos bastante, por aquello de los chiringuitos, ¿no? Esto era un chiringuito, todos los grupos éramos un chiringuito, la red era un chiringuito, y lo que hemos hecho ha sido incluir desde hace años también a los partidos políticos para entregarles nuestras cuentas, saber de qué hablamos, de qué decidimos, y que si dicen chiringuito lo digan con ese conocimiento que a veces echábamos de menos en casi todos, Miguel, Jesús, de que deberían de tener más sensibilización con lo que estamos haciendo todos nosotros y aquello que tiene que ver con la mejora del medio rural. Entonces somos un poco atípicos en este sentido, pero no nos va mal, no nos ha ido mal en meter a los partidos políticos en nuestra organización. Gestionamos 11 medidas, cosa extraña. La medida la 6.2 es la medida del ticket rural, que la tenéis aquí señalada. Como podéis ver, son 5.358.000 euros en general. Ahí lo que están gestionando hasta el momento. Falta poner la convocatoria 2020, que ha sido la leche,
creíamos que íbamos a tener un fracaso total por culpa del COVID. Nuestra media eran 400 proyectos por convocatoria. En el mes de agosto del año pasado sacan la convocatoria y recibimos 851 proyectos, el doble de la media que teníamos en plena pandemia. Nos cogió con el pie cambiado a todos. Teníamos 16,5 millones en el año pasado de convocatoria. Ante los 800 proyectos había dos posibilidades. Una, dejar más de la mitad sin financiación. Otra, ampliar la dotación. Acordamos que a poder ser nadie se quedase sin financiación y subimos otros 10 millones más a la convocatoria, con lo que el año pasado hemos sacado una convocatoria con 26 millones de euros. Creo que era la segunda más alta que ha habido en Europa nunca. 26 millones de euros para una sola convocatoria. Nuestra ambición hizo que también tuviésemos graves problemas, tanto que no pudimos cerrar a tiempo esa convocatoria y lo tuvimos tenido que pasar para el 2021. Y en estos momentos os puedo decir que hay 640 o 660 proyectos ya aprobados, trabajando y en marcha para este tema. Si os fijáis en la parte de abajo, veréis que, bueno, lógicamente la creación de actividades agrícolas es la que más dinero lleva, pero la segunda ya es el ticket rural, por encima incluso de los servicios básicos locales e infraestructuras. Y aquí, insisto, no está metido los datos del 2020, que son absolutamente más favorables para el ticket rural. Hay muchísima solicitud del ticket rural. Voy a seguir en la siguiente historia y explicaros un poco qué es el ticket rural, ¿no? El ticket rural fue una apuesta del gobierno regional basándose en un artículo. Es decir, yo cuando fui a Cataluña lo expliqué, estaba en las normas que ponía la Unión Europea. Os pongo ahí el reglamento incluso por si lo queréis tomar nota y decirlo, porque no había nada que nos impidiera hacerlo. Eso sí, tuvimos negativas de todos los índoles. La primera, el famoso pique del autónomo. Entró por allí la Consejería de Industria, entraron los autónomos, todo el mundo, ¿qué estábamos haciendo? Bien, esto es un poco la equiparación que ponía Europa a la incorporación de jóvenes agrarios a la actividad agraria. Y teníamos incluso hasta 70.000 euros. Podríamos haber dado 70.000 euros. Fuimos muy prudentes y dimos 25.000 euros. El año pasado cambiamos las bases y pasamos de 25 a 35.000 euros de ayuda. Es una ayuda directa. Lo pagamos en 3 años, trianual, entramos de 10.000, 10.000 y 15.000 en años consecutivos, y lo que sí hacemos es que esta ayuda no es incompatible con la ayuda a la inversión. Esta sencillamente, si un señor está en paro, lleva más de 3 meses en paro, quiere poner en marcha una actividad, su empresa, lo que quiera, demuestra un plan de cierta viabilidad o viable de cara a instalarse en un pueblecito nuestro, en cualquiera de nuestras comarcas, y entra en concurrencia competitiva para llevarse 35.000 euros a fondo perdido. Creo que lo mismo que hay una incorporación a la actividad agraria o la actividad ganadera, ¿por qué no va a haber una ayuda para incorporarse al medio rural, a hacer otra actividad que puede ser tan importante o debe ser tan importante como la ganadera o la agraria? Porque si solamente tenemos ganaderos o solamente tenemos agricultores, eso se cae por sí solo. Se necesitan peluquerías, se necesitan actividades, se necesitan garajes que arreglen los tractores, se necesitan muchísimas cosas. Vivir en el medio rural tiene que ser, como decía Miguel y Jesús, lo mismo que en la ciudad, con sus carencias, sí, pero con compensaciones que habrá que ganar, y que ya explicaron otros y que a mí no me compete, ¿no? Bueno, las ayudas no estarán vinculadas a ningún gasto de inversión, solo al mantenimiento de la actividad, que será pues 5 años, lo normal que pedimos en las ayudas LIDER. Bueno, ya estáis viendo un poco lo que es los beneficiarios, que son las personas físicas que llevan unos 3 meses al paro, que tienen una empresa a título individual, en la que al menos se genere su puesto de trabajo y que no haya estado dados de alta como autónomo en la misma actividad en la que solicita la ayuda en los últimos 3 años. Si no, podríamos estar pues creando algo, una competencia bastante desleal con otra gente que está ahí. Voy a pasar un poco por encima para daros datos. ¿Qué ha significado el ticket rural, no? Pues bueno, muchísima gente joven, sobre todo, que no tenía intención de instalarse en el medio rural,
ha visto una oportunidad y se ha puesto en marcha. Si es verdad que los líderes muchas veces somos fundamentalmente los que mantenemos empresas que ya están en el territorio rural, que somos los que les ayudamos a modernizarlo, esto nos ha ayudado a que se incorpore mucha gente joven a alguna actividad nueva. Hay ejemplos, luego veréis ejemplos que os voy a poner, y eso es muy importante, yo creo, para el medio rural. El medio rural, lo decía Miguel antes, vive mucha gente mayor y aburrida, además, y bastante seria, y nosotros creo que con esto estamos poniendo un poco la guinda, el acento ahí donde más necesitamos, es en la gente joven. De verdad que un abogado que no tiene dónde venir a Oviedo, ¿a qué? ¿Qué hago yo en Oviedo? Pues ha puesto en su casa un despacho y está trabajando en una comarca y le va medianamente bien. Y donde no había oportunidad, se ha creado él mismo una oportunidad. Bueno, tiene también sus luces y sus sombras, lógicamente, ¿no? Damos ayudas a personas que ya iban a crear su empresa antes de tener el ticket rural, pues es posible, pero bueno, si encima les ayudamos y les incentivamos y les ayudamos a que al principio, que es lo más difícil, tengan un dinero con el cual afrontar unos gastos que ya son, según pones en marcha una empresa, todos lo sabemos, ya hay gastos. Si esos gastos los compensamos, bienvenidos sean. Les estamos ayudando a que puedan iniciar esa actividad, además. Bueno, donde ayudamos a peluquerías, donde hay peluquerías, sí, pero son muy pocas, la verdad. No nos hemos encontrado, esto lo escribí hace ya tiempo, no nos hemos encontrado con esa competencia desleal que les decía antes. Al revés. Es cierto que esto no favorece la creación de cooperativas ni el trabajo asociado. Estamos trabajando en ver cómo podíamos entrar en este tema, en negro que veis ahí, este punto negro, porque creemos que es interesante ver cómo podemos también ayudar a estas pequeñas cooperativas que son muy importantes para el medio rural. Bueno, al principio los grupos no todos contemplaban esta ayuda como algo bueno, ¿eh? En estos momentos nadie, ningún grupo duda de la ayuda, ninguno, al revés. No tenemos pensado, es que si nos pasa por la cabeza que no haya esta medida en el siguiente periodo. Bueno, lógicamente no está la actividad empresarial agrícola ni la ganadera en el ticket y creemos que crea empleo, actividad económica y puede ser una gran herramienta para captar emprendedores en las grandes ciudades, es decir, para atraer a gente joven que está en la ciudad a que nos venga a nuestros territorios. A decirles, ustedes que están ahí, que hay más paro que en el medio rural, pueden tener una oportunidad. Pensar además que gran parte de la gente que vive en la ciudad, por lo menos en Asturias, procede de los pueblos, procede de las comarcas rurales, una gran parte. Y estamos trabajando a ver si somos capaces de hacer en este segundo semestre del año una campaña de captación de gente líder, así lo vamos a titular, gente líder en la ciudad. Gente que quiera ser líder, que quiera venir con nosotros al medio rural a trabajar. Datos, porque yo creo que los datos son los que más... sí. En estos datos sí que incluimos las solicitudes de ayuda del 2020. Hemos generado 370 tickets rurales, 370 tickets rurales, insisto, gente de nueva implantación. No estamos hablando de que alguien va a reciclarse, sino gente que pone en marcha una actividad a través del ticket rural, con una inversión, antes habíamos hablado de 5 millones, con la actual 9.208.000 euros, que no está nada mal para lo que estamos hablando, una medida recién puesta en marcha, poco conocida al principio y que ahora ya todo el mundo demanda. Os lo puedo asegurar que ya entran preguntando por el ticket rural. El reparto, como veis, pues bueno, está Navia Porcía con el 15%, la comarca de la Sierra el 9%, Oscoseo el 4%, el Oriente el 9%, el Entrecabos el 12%, Alto Nalón el 8%, que está bastante bien, porque son 3 municipios nada más y de alta montaña. Bueno, Camil Real el 11%. Quería que vierais un poco cómo están definidos los proyectos, las cantidades que estamos dando en cada grupo y cómo se reparte el pastel, ¿no? Un pastel muy equilibrado, como veis. Sí se suele estar coincidiendo con los grupos grandes y grupos más pequeños. La proporción es más o menos la que tenemos en la ayuda líder general. Bien, aquí tenemos más historias. Esto lo queremos dividir por hombres y mujeres, que es algo que siempre me preguntan. Oiga, esto, las mujeres, bueno, pues bien. 157 hombres han solicitado el ticket y 213 mujeres de 370.
Creo que bueno, la proporción está, como podéis ver, el 58% frente al 42%, lo cual está bien. Hay un error a la derecha que pongo, repito, mujeres, mujeres. El azul, lógicamente, es el de hombres. Y como veis ahí, podéis ver cómo está la máxima de Navia, Porcía y Oriente, que son los que más tienen, y cómo se está repartiendo, ¿no? Hay el caso del Bajo Nalón, donde solo un hombre ha recibido o ha pedido la ayuda frente a 8 mujeres. Y solo en Ungal han recibido más hombres que mujeres, que es en el Camino Real, y en otro hay un empate, que es en el de Montaña Central. Es decir, que la mujer está siendo una vez más la que más está solicitando y la que más está atendiendo la demanda que tenemos en el medio rural asturiano a través de esta iniciativa. Bien, ahí tenéis cómo se dividen por ayuntamientos. Quise hacer si os fijáis aquí en la zona de aquí arriba, quise hacer este dato porque es interesante. Estos 5 municipios no son municipios líder de momento. Y sin embargo tenemos 15 peticiones constatadas que son de ahí, porque muchas de ellas que vienen también de esas zonas, como proceden del medio rural, la gente que lo solicita, aunque ahí estaba empadronado en estos sitios, ahora se ha vuelto a empadronar en la zona rural y están pidiendo desde allí. Pero bueno, 15 solicitudes de Avilés, Gijón, Siero, Langreo y Oviedo. De los 78 ayuntamientos asturianos, 71 son objeto líder. Son 7 los que no entran en el líder. Y solamente hay 2 de esos 7 que no han pedido, nadie ha pedido una ayuda de ticket rural, que son San Martín del Río y Noreña. En el tema de los rurales, en total, si os fijáis en este dato, voy a ver si paso por aquí, no sé si veis mi cursor, en este dato de rurales, los 71 ayuntamientos que son rurales y que actuamos en el líder, sí han pedido 60 y en 11 ayuntamientos no. Y los tenéis los 11 aquí, en los concejos sin ticket rural. Son muy pequeñitos, son de los Oscos, Ribera de Arriba, bueno, Castellón, Caravia, Peñavellera Baja, Onís, Ibias, Sariego y Pesoz, son, ya digo, de los más pequeños que hay en Asturias, salvo el de Castrillón, pero Castrillón es un concejo que no tiene todo su territorio líder, sino que se está quitando los más importantes. Y a la derecha, aquí podéis ver, si os fijáis, los ayuntamientos que más han pedido. Es decir, que un total de 8, pues tienen 140 solicitudes, pues un poco, casi el 40% en ellos. Pero ha habido en el resto una deriva que ha sido bastante repartido, pero bastante repartido por municipios. Os quería dar esto, que son datos fríos, pero creo que dan una visión bastante buena de cómo está respondiendo el ticket rural en nuestra región. Y aquí os pongo algunos casos, ¿no? Pues un chaval, a la izquierda lo tenéis, Rodrigo Fernández, que era un gaitero. Un chaval que fue a gaita, clases de gaita, hizo música. ¿Y qué hago? ¿No? Pues tocaba en un grupo de baile, ¿no? Pues él está dando clases desde hace unos años y está bastante consolidado en la comarca de la Sidra, ¿no? César Suárez, perdón, a ver si lo doy para atrás, joder, a ver si le puedo dar para atrás ahora, a ver cómo lo doy para atrás yo, que no sé. A ver. Flecha izquierda, flecha izquierda. Ya. Aquí estamos otra vez. Pues César, que es un guía de montaña, y en Llanes lo que ha hecho ha sido una ruta muy especial en el oriente de Asturias y tiene durante todo el verano un montón de gente que le acompaña, no de montaña, sino en una ruta muy circular, muy bonita, explicando lo que es el bosque, explicando lo que es todo el tema rural, enseñando lo que es la tierra. Es decir, una historia preciosa, que no tenía tampoco salida, ¿no? Bueno, pues en Cangas de Narcea, Adela lo que ha hecho ha sido una tienda de proximidad muy cercana, en donde vende incluso lo que hacen las huertas, lo que producen las huertas cercanas, ¿no? Aparte de ser, ya digo, de gran calidad. Una diseñadora en el medio rural, fijaros ahí a Silvia, una chavala muy maja, que se fue a Pueblo de la Viana, en el Alto Nalón, y puso su empresa allí. No lo iba a poner bajo ningún concepto, decía, con la ayuda del ticket rural, ahí está trabajando desde hace ya varios años.
Aitana Iglesias tenía un taller de pequeños objetos de madera. Era como que lo hacía en casa para ella poco a poco y gracias al ticket rural estaba indecisa y dijo, pues oye, yo con esto puedo empezar, tengo 3 años y le va estupendamente haciendo cosas muy bonitas. Bueno, un herrero, es decir, en Quirós, me acuerdo perfectamente. Marco, tampoco. No iba a ponerse, bueno, yo hago ahí un herrero, le conseguimos por una parte las ayudas a la inversión, a todo lo que tuvo que poner ahí, y por otra parte el ticket rural, está funcionando. Ana, esto es en San Juan de la Arena, es una playa aquí de Asturias muy cercana, tiene un albergue, dan clases de surf, todo, hacen todo, desde que los albergan, cursos, todo, y están funcionando perfectamente bien. Bueno, un taller artesano en Bañugues, una cuchillería tradicional en Taramundi, que se estaba, bueno, solamente había una persona que lo hacía, hemos podido consolidar eso con otra incorporación como la de José Manuel, bueno, un taller artesano en Cagas del Narcea, bueno, una tienda de plantas medicinales y de salud en Pola de Lena, como veis, o una fotógrafa que convirtió su pasión de la fotografía en un oficio en Coaña, en la vía Porcía, cerca del occidente de Asturias. Bueno, todas estas historias, tanto en nuestra web como en TPA a la carta, las podéis ver porque hicimos un programa que se llamó Yo Soy Rural, que tuvo muy buena aceptación y que hicimos más de 70 programas en la televisión del Principado de Asturias. Esto es un poco el ticket. Luego me habéis dicho, me decía que hablásemos un poco del periodo de transición, ¿no? Y yo aquí hice unas cuantas cosas de lo que estamos haciendo. Sinceramente, yo sé que en Cataluña estáis trabajando muy bien, sé que en Castilla-La Mancha están trabajando también bien, que tienen un consejero que apuesta por esto. Nosotros tenemos un consejero que no solamente apuesta, sino que antes de ser consejero no fallaba a ninguna de las jornadas que hacíamos en la red, a ninguna, pero desde hace muchos años, hijo de un líder campesino y de la mujer que puso en marcha a las mujeres campesinas en Asturias, con lo cual hemos tenido muchísima suerte. Estamos jugando una liga que no habíamos jugado nunca. Hemos creado bueno, se ha cambiado todo el equipo de la jefatura de sección, se ha hecho muchísimo más coral, antes era prácticamente el jefe de servicio, ahora es mucho más coral, participan hasta los grupos en la búsqueda de soluciones, hemos creado una comisión técnica para trabajar esas soluciones, compuesta por los gerentes de los grupos, los técnicos del servicio, la jefa del servicio y coordinada por la directora del Banco de Tierras de Asturias y por mí, por parte de los grupos, el coordinador soy yo, ¿no? Tenemos una intención de sacar todas las convocatorias en las mismas fechas, que aquí sacamos una al año, sacarla siempre a poder ser en otoño, entre octubre y diciembre. Y lo que sí queremos también es más dotación económica para el READE, para nosotros. Nos han subido 50.000 euros, a nosotros nos dan 2 subvenciones, una para la medida para los grupos de desarrollo, para hacer los servicios de arquitectura, lo jurídico, hacer las auditorías, todo eso lo gestionamos nosotros desde aquí y nos han dado 50.000 euros más para hacer más cosas el año que viene con esa historia. Luego, estamos intentando tener cooperación hasta que se cierre el periodo, es decir, que no quedarnos sin cooperación. Este año lo que vamos a hacer va a ser tener con la consejería a través no, estava collint ja, però... La verdad es que, perdón, se puede... Gracias. Lo que queremos hacer en el marco de cooperación de este año es hacer el estudio de qué política rural quiere nuestra propia consejería o el marco que quiere poner la consejería para el siguiente periodo, hacerlo a través de un proyecto de cooperación bien dotado, es decir, de la mano de ellos y decir, vamos a hacerlo nosotros. Si lo hacemos nosotros, será mucho mejor a que nos lo hagan. Si nosotros proponemos junto con la consejería, siempre tendremos más armas para poder llevar a nuestro terreno las medidas que son necesarias o que consideramos necesarias en el medio rural. Tenemos fondos asegurados para la convocatoria 22 y 23. La primera, es decir, la del año siguiente, estará dotada con 16,5 millones de euros. Estamos estudiando ahora mismo alternativas para no perder ningún fondo
del 2013-2020, cambiando incluso, aunque sea la convocatoria, la manera de hacer la convocatoria. Ahora nosotros aquí sacamos 11 convocatorias, una por grupo. Estamos pensando en sacar 3 para poder mover el dinero y que no se nos caiga ni un céntimo. Y bueno, estamos también ya con la adenda, los actuales convenios, y estamos estudiando que esa adenda, para asegurarnos en todo momento que los grupos puedan seguir funcionando, llevarlo hasta el 2025, asegurando a la vez la financiación tanto de las convocatorias como de los gastos de gestión de los grupos, que también es importante e interesante llevarlo adelante. El siguiente periodo. Hemos celebrado ya en el mes de marzo una primera videoconferencia con el director general de Medio Natural y Planificación Rural, que es quien lleva el PDR, el próximo PDR que nos está llevando. Participó él, participamos nosotros contándole lo que nosotros sabíamos del siguiente periodo, y él fue muy sincero y nos contó lo que él sabía, y desde ahí empezamos a trabajar coordinadamente, creando también una comisión técnica para el siguiente periodo. Estamos trabajando muy de la mano con ellos, con la gente de Traxa, que está ayudándoles a hacer el PDR siguiente, y la verdad es que, bueno, incluso en las fichas del ministerio, que muchas veces se preguntaba la gente en la red española si alguien había colaborado en las fichas que había mandado el ministerio, a nosotros se nos mandó y mandamos una serie de recomendaciones que fueron tenidas en cuenta. Estamos estudiando la posibilidad real de tener multifondo. ¿Por qué? Porque aquí, como gestionamos 2 fondos, el FEN y el LEADER, estamos hablando con los 2 directores generales que llevan el tema y estamos encontrando una gran sintonía entre ambos para hacer una sola estrategia y que luego solamente sea dividirlo, ponerlo en una casilla o en otra. Estamos, lógicamente, intentando mantener la misma dotación económica, 100 millones de euros para 11 grupos, consideramos que está bastante bien. Tendremos que poner las pilas para poder sacarlo todo adelante, eso es cierto. Hay territorios con muy poco, tener en cuenta que estamos hablando de 11 grupos, pero al final son 200.000 habitantes entre todos, habiendo algunos con menos de 20.000 habitantes, la comarca entera. Bueno, está claro que nos van a ampliar el territorio líder. Si ahora éramos 71, al final va a entrar todo el mundo, salvo 2 municipios que no pueden por cuestiones de tal, que son Avilés y Noreña. Noreña, bueno, luego os enseño el mapa. Pero Oviedo, Gijón, Siero, Langreo, San Martín del Rey, Aurelio, impepinablemente van a venir. Estamos estudiando montar un gran grupo periurbano para todos ellos, que no nos afecte mucho al resto, que tengan una dotación económica, pero que trabajen como un solo periurbano. Apostamos por mantener los 11 grupos, ni uno menos, a pesar de ser muy pequeño, ser una simple provincia, decir que tenemos 11 grupos, pero Asturias es muy compleja, tenemos montaña, tenemos mar, muchos valles, y mantenemos, creo que se van a mantener. Y contamos, y lo vuelvo a reiterar, tenemos la gran suerte de una apuesta total del gobierno regional por la iniciativa líder. Eso sí que lo tenemos claro. Voy a pasar para enseñaros aquí un poco cómo va a quedar todo esto. Si veis el mapa anterior, el nuevo mapa, esto que estoy aquí señalando con el puntero, este de aquí, salvo esto rojo y este otro rojo, pasarán a ser el gran periurbano de Asturias. Todo esto, con Oviedo, Gijón, Noreña, Siero y Oviedo. Y estos 2, que son Langreo y San Martín del Rey Aurelio, se unirán al Alto Nalón, conformando ya no el Alto Nalón, sino el Grupo de Desarrollo Rural del Nalón, que es un valle que está totalmente estructurado ya. Y estos irán para acá. Y eso será lo que estamos haciendo en estos momentos. Sí es cierto que hemos presentado hace muy poco, de la mano de Jaime Izquierdo, que es el comisionado del reto demográfico aquí en Asturias, el estudio de aproximación a la tipología de las zonas rurales de Asturias. Y lo que sí queremos dentro de los líderes es que esa tipología de zonas rurales sea el que marque las ayudas. Es decir, lo que no puede ser es que todo este territorio sea rural y que todo sea la misma ayuda o tenga la misma capacidad de ayuda. Ese va a ser, yo creo, que el gran caballo de batalla que vamos a tener en estos momentos. Y el líder, sí que es verdad, estamos buscando apoyar a los sectores emergentes, que no podemos dejarles fuera, sea cual sea ese sector emergente. Para nosotros los pequeños frutos son emergentes, la chirimoya, me da igual. Nos da igual, todo lo que sea nuevo, todo lo que sea factible de poner en marcha, habrá que hacerlo. Yo soy de los que creo que no vamos a
a obligar a nadie a vivir en ningún sitio. Pero sí lo que tenemos que tener claro es que cualquier territorio rural tiene que estar generando la riqueza que sea capaz de generar. Si no hacemos eso, estaremos siempre, siempre, siempre en desventaja con las grandes ciudades. Olvidémonos del resto. Si hay oportunidades, si generamos futuro, si el bosque está bien cuidado, si los pastos funcionan, si funciona absolutamente todo, si tenemos servicios mínimos, pero que haya, yo creo que el futuro, como decía Miguel hace un momento, nos espera mejor de que hasta ahora. No sé si cumpliremos todas las expectativas. Bueno, y ahora voy a hablar para la gente del líder, muy claramente. Una vez más, si llevan demasiadas, cada comunidad autónoma tendrá su propio diseño del líder. Olvidaros. A quien Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga, que haya suerte, amigos, y a ver si somos capaces de entre todos, pues que no nos toquen demasiado. Las herramientas de gestión serán diferentes en cada comunidad, algo que no se entiende. Si tenemos un líder, oiga, si el ministerio haga usted una herramienta de una vez que nos sirva más o menos a todos. Las reglas del juego serán diferentes en cada autonomía, por desgracia. Por desgracia. La dotación económica dependerá de la apuesta política en cada territorio nacional. El 5% la gente ya se queda contenta con un 5% y 3 millones. Yo creo que no deberíamos de quedarnos contentos y ni mucho menos 3 millones son buenos para un territorio. Nos preocupa no poder hacer cooperación nacional ni internacional y mucho nos tememos que el Ministerio poco o nada va a poder arreglar, porque se van a encontrar de nuevo con que le van a decir que no. En Asturias y en otras comunidades estamos empezando a trabajar y me alegra mucho lo que estéis haciendo vosotros en Cataluña, la búsqueda de actuaciones ejemplares en otras autonomías para intentar hacer un traje a medida con lo mejor de cada una. Si vosotros queréis coger esto, yo quiero coger lo que estáis haciendo ahora vosotros, el trabajo que estáis haciendo en cada territorio de sacar de cada territorio qué necesita, qué quiere y qué se le puede dar. Mejor presentar nosotros el traje a que nos hagan uno de pino. Los costes simplificados, herramientas de gestión, los gastos de funcionamiento, los modelos jurídicos. Bueno, ¿qué os voy a contar? No puedo haber una España de varias velocidades. Eso es imposible. No, porque yo tengo el ticket rural y vosotros no. ¿Por qué en un sitio se aplican costes simplificados de una manera y a nosotros aquí nos están dando hasta en el papel higiénico? ¿Por qué? Es una pregunta. Entonces, oiga, si se puede hacer en Asturias, ¿por qué no se va a poder hacer en Cataluña? Si se puede hacer en Cataluña, ¿por qué no lo podemos hacer en Asturias? O si se puede hacer en Castilla-La Mancha, ¿por qué no lo podemos hacer en Cataluña y en Asturias? Es que es absurdo. Y el absurdo se combate con datos. Bueno, la verdad, que yo estoy muy animado, que estoy seguro que tenemos una oportunidad. Lo digo con una claridad muy, muy grande, lo digo muy alegre porque me jubilo en año y medio, con lo cual que tengáis mucha suerte. Voy a intentar que en Asturias quede lo mejor que pueda el líder y la verdad, nos queda mucho por hacer y las actuaciones hay que ponerles números, hay que ponerles actuaciones, hay que ponerles dinámicas, pero sobre todo, hay que ponerles dinero y ganas políticas. Y muchísimas gracias. No sé si me he enrollado demasiado, Albert, lo siento. No sé si es lo que esperabais. Es ajustado y además con un final muy claro y concreto. La cuestión es que no te jubiles. Espera. No, me jubilo. Venga, hay tres preguntas o cuatro. Judith, un batallón sobre el ticket rural, que está muy bien. ¿Cómo se realiza la selección de los proyectos? ¿Qué criterios son la clave o son los clave? ¿Hay asesoramiento, acompañamiento técnico de los proyectos? ¿Se establece red y alianzas entre los beneficiarios? ¿Entiendo? A ver, empezamos. Entran en concurrencia competitiva como otro cualquiera, con las mismas bases y las mismas puntuaciones que tiene cualquier otro. Eso está claro. Eso entra en cada territorio, tienen unos baremos y esos baremos se aplican. Y se aplican tanto para esto como para otros proyectos. Eso, la primera respuesta creo que es clara. Segunda, o la tercera, la red. Bueno, la red no es tanto como que la podemos poner nosotros y es verdad que sí, ahí nosotros a lo mejor fallamos un poco. Y me echo a mí la culpa de no haber creado... No sé qué tal esta. Alguien está, Yolanda Ferrango, alguien está hablando. Cerrado, gracias. Eso. Y eso me culpo yo bastante porque no hemos hecho mucha red en ese sentido. Sí hemos hecho bastante publicidad, pero no hemos hecho mucha red. Y la segunda, no me acuerdo al ver si me lo dices, sé que había tal... Sí, es
hay asesoramiento o acompañamiento técnico de los proyectos y si se establece red entre los beneficiarios. Vamos a ver, el asesoramiento, lo que llega en la gente, tú lo que haces es cualquier asesoramiento, como hace cualquier grupo de desarrollo rural, cuando te llega alguien. Yo siempre dije que en el periodo anterior, sobre todo, en plena crisis, lo que hizo los grupos fue una labor fundamental de decirle a la gente que no se tirase un tiro directamente, porque llegaban al grupo diciendo quiero poner una plantación de arándanos porque me acaban de indemnizar y me han echado. Y entonces tengo un pequeño prado y quiero ponerlo tal porque dicen que tal, ¿te aguanta 3 años? No, pues no la ponga. Vamos a ver, quiero poner un bar aquí, oye, hay 17.500 bares donde lo quieres poner, pon una panadería. Esa labor que hacen los grupos yo la doy por hecha de que se asesoran en ese sentido, pero tienen que venir siempre ellos con un plan de empresa. Y ese plan de empresa se valora en el grupo como valoráis vosotros. Lo de la red ya dije que no tenemos y que eso, bueno, es una culpa mía y estamos en ello intentando recuperar, sí, bastante esa historia que nos queda coja. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, y para terminar, un agradecimiento de Marian Lamolla sobre tu forma clara de hablar. Gerard Denegami, ¿qué porcentaje de arraigo o éxito tienen la medida de tickets rurales a 5 o 10 años vista? Pues lo siento mucho, pero no tenemos ni 5 ni 10 años a vista, porque no hemos llegado ni a los 5 años, estamos un poco ahí rozando el poste. Pero está teniendo una gran respuesta. Mira, se nos caen siempre los que vemos ya que se van a caer, ¿no? Los que están ahí rozando el poste. Me acuerdo de un chico que vino de Uruguay a hacer bandeones a un pueblecito de la montaña de Tineo, vamos, donde Dios perdió el culo y se olvidó de levantarse. Y lógicamente todo esto, bueno, pero cumplía todas las expectativas y lógicamente acabó cayéndose, desapareció y curiosamente está devolviendo el dinero que se le entregó. Quiero decir que incluso ese que fracasado, que yo conozca como un fracaso muy significativo, que es incluso, era de Uruguay el chaval, era de fuera, está devolviendo esa ayuda. Es decir, con lo cual nos tiene a todos muy sorprendidos porque son hasta honrados la gente que ve un futuro en el medio rural y no puede materializarlo. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, lo bueno es que es breve, 2 veces bueno. Lo dejaremos aquí en tiempo y forma. Muchas gracias a la gente por haber mantenido el interés hasta el final. Hemos perdido poco público, buena señal. Gracias a los 3 ponentes. Si hay consultas, dudas, lo hemos dicho al inicio, por un lado el correo electrónico y distribuiremos y haremos llegar las preguntas o las dudas. Vamos a colgar las sesiones en la página de agendaruralcat.cat, estarán en breve disponibles y las presentaciones que nos han pedido, entiendo que es la de Luis Miguel, pues si autorizas la colgaremos para que la gente tenga la información a mano. Muchas gracias a todo el mundo, buenas vacaciones, buen estiu y nos vemos en septiembre a la vuelta con un primer borrador de la Agenda Rural de Cataluña y con mucho trabajo que hacer para hacerla una realidad. Gràcies. Fins al setembre. Adéu. Adéu. Adéu.